Es un lujo tenerlo acá, al cónsul honorario de Rusia en Asunción, un catedrático, escritor, historiador. Me regaló unos sendos libros de su autoría. Realmente él se enfrascó siempre en la historia nacional y en la historia regional específicamente. ¿Qué tal, don Igor Fletcher? Me alegro mucho de estar aquí presente. Sé que escuchan este programa. ¿Alguien escucha? Todo el mundo. ¿Alguien escucha? Escuchan, sí, escuchan mucho. Y siempre es grato de participar en un tema, sobre todo así muy discutido, y que es un tema sentimental más que racional. Sentimental más que racional. La guerra de la Triple Alianza, y sobre todo un capítulo de esta guerra que marca el final de la misma, epopeya, que es 1 de marzo de Cerro Corá. Y yo dije antes que no sé por qué entramos a la guerra. ¿Usted coincide conmigo? ¿Por qué nos metimos en esta guerra? Porque el señor Francisco Solano López tenía indudablemente manía de grandeza. Quería ser un árbitro en el Plata. Entendía muy poco de la historia del Río de la Plata. Realmente no entendía nada del Río de la Plata. ¿Ah, sí? Porque el Río de la Plata era una historia ininteligible desde la época que se fundó la colonia de Sacramento en el año 1680. ¿Ah, sí? Era un pase de posesiones de la Argentina, o sea, España a Portugal, Portugal a España, España a Portugal. Y Uruguay estaba inmerso en esa situación, y es el último país que se independizó, pues, en el Río de la Plata, en 1530 y tanto, recién. Y era un tiempo, era luego parte del Brasil, era la provincia cisplatina del Brasil. Y antes de la guerra, 5 años antes de iniciar la guerra, era un protectorado brasilero el Uruguay. Ah, sí. En manos del Uruguay. Por eso hay también, perdón, por eso hay también muchos mulatos ahí en el Uruguay. Claro, sí, claro. La incidencia brasilera del imperio era muy grande. Todo, por ejemplo, las relaciones exteriores, todo lo que es la aduana, todo lo que es la navegación estaba bajo el protectorado y las órdenes de los brasileros. Entonces 5 años para un país es muy poco para olvidarse de un pasado. Y sobre todo el país intervencionista cree que tenía todavía y vigencia en esa nueva república. Y bueno, y el hecho de que López, porque creo que advirtió que no lo toquen al Uruguay, y en su carácter solidario regional supuestamente se metió a avanzar con sus tropas, inclusive qué sé yo, molestó a los argentinos porque cruzó su territorio, porque pensaba que le iban a dejar cruzar así nomás, y fue con esa idea de ayudar al Uruguay. Después se le dio la vuelta a la cosa. Indudablemente las ideas políticas de López en el Río de la Plata eran correctas. Él no quería que haya una guerra, no quería que haya parte del imperio una apropiación de un país que era libre y soberano. Ya en aquel momento el Uruguay no quería que el gobierno de Mitre también tenga injerencia en un país ajeno. Y a causa de defender un país, el Uruguay, que acto seguido le declaró la guerra al propio López. Sí, claro. Y eso es lo que no se entiende. Eso es lo que es, y eso porque no entendía él pues lo que pasaba ahí. No entendía. Sí. Pero hay una cuestión que yo quería finalizar, pero voy a comenzar con eso. Lo que pocos comentan es que el objetivo de López de conseguir la independencia política, económica y soberana del Uruguay se cumplió perfectamente. Después de la guerra de la Triple Alianza, a Uruguay nadie le molestó. Nunca nadie se metió en el Uruguay, ni los brasileros, ni los argentinos, ni los británicos. Y consiguió su objetivo.
Lo mismo en el imperio. Él era contrario indudablemente del emperador, de Pedro II, porque Pedro II era su enemigo en la guerra. O sea, el mariscal en contra del emperador. Del emperador. Pero también el emperador, a los 10 años terminada la guerra, fue destituido por los militares y se convirtió ese país en república. ¿Y por qué los militares le pudieron dominar, digamos? Sí, dominar el país y destituir al emperador? Es porque hicieron su carrera en la guerra del Paraguay. Ah, sí. Porque los militares en el Brasil era gente de segunda categoría y los jefes, los grandes, eran los marinos. Los uniformados de blanco, los que estaban en los acorazados. Esa era la clase más importante en la fuerza. Relevante, sí. Relevante. El de infantería, ese no era nadie. Pero aquí estuvieron Prudencio de Moraes, estaba el primer presidente de Floriano Peixoto, bueno, puede ser que no sea el presidente, pero uno de ellos. Todos los que combatieron ahí pues fueron presidentes de Brasil, comenzando con el primer presidente de la República Brasilera. Es causa directa de la guerra de la Triple Alianza. Seguramente el imperio hubiese terminado 50 años después, 60 años después, pero lo que precipitó la guerra. Y la Argentina terminó las guerras fratricidas permanentes que asolaban a este hermano país. Terminaron, en 1870 terminaron las guerras civiles, no se pelearon más entre ellos y le permitió a ellos lo que ellos llaman la conquista del desierto, que es absorber la Patagonia, que era tierra de nadie, inclusive disputada por Chile. O sea, le fue beneficioso todo. Le fue a todos nuestros contrincantes, le fue beneficioso. Y a nosotros. Y a nosotros se quedó cenizas. Lo nuestro. Sí. Quedamos totalmente despoblados. Pero ese orgullo que se hubiese tenido de que nosotros fuimos los que logramos eso no se comenta. Lo que se comenta es que el pueblo paraguayo que es heroico, claro que es heroico. 5 años de guerra, para más sin armas. Sin armas. Sí. Lo que pasa es que este día, 1 de marzo, es con toda justicia el Día de los Héroes del Paraguay. Sí. Como un día memorable esa fecha, 1 de marzo. Pero lo que pasa es que este 1 de marzo, el único que no era héroe realmente, y si me dan la oportunidad de comentar algo, fue el mariscal. El único no héroe en el 1 de marzo y en toda la guerra fue el mariscal. El resto de todo el pueblo paraguayo sí que fue héroe. ¿Y por qué él no fue héroe? Precisamente. Por sus actuaciones. Por ejemplo, sus acciones en Cerro Corá fueron de muy poca relevancia. O sea, de heroísmo no tenía nada. No tenía nada. Absolutamente. Cuando amaneció el 1 de marzo. Y esto de vencer y morir, por ejemplo. Bueno, hay otra cosa. Nadie me puede nombrar a mí un solo paraguayo, historiador presente en Cerro Corá, que diga sobre López de alguna actuación de él como héroe. Todo lo que estaban en Cerro Corá y que escribieron después sus memorias lo califican como que se corrió de las acciones de batalla. Nadie, no me van a decir quién, que hay algún González, algún Benítez, que era un comandante tal y cual, y que digo, no hay tal cosa. Y el campo de batalla era alrededor del cuartel general de López. Ahí hubo el enfrentamiento. Y a López se le agarró prisionero en el fondo de la barranca de un arroyo a 500 metros de distancia. Se le agarró solo. Aquí daban Nigüí, sí. Un arroyo. ¿Y qué hacía el mariscal en el fondo de una barranca si la batalla estaba en otro lugar? Nadie explica eso. Y hay que explicar por la cosa. Usted está diciendo que él estaba huyendo, más o menos. No, yo no digo eso. Lo dice su jefe de la mayoría, Juan Crisóstomo Centurión, que fue al ataque de la avanzada brasileña, siguiendo la orden del mariscal. Y él veía como el mariscal venía detrás de él a caballo, también para enfrentar al enemigo.
Y relata Crisóstomo Centurión que cuando él fue herido de bala en la mandíbula, vio como el mariscal dio la vuelta con su caballo y se corrió. O sea, sí, en vez de venir a ayudarlo. es lo que se llama en la milicia, se llama eso deserción. Sí. Deserción. Después había también un Ignacio. Porque después sobrevivió a la guerra este señor, ¿o no? Sí, Crisóstomo Centurión es una persona. Por eso se sabe lo que usted está contando. Sí, por eso sabe. Es una persona, por alguna misteriosa razón, porque el Paraguay es un país sui generis, muy sui generis. Es el único filósofo que hubo durante toda la historia del Paraguay comparable a Nietzsche, a Kant, a algunos de estos grandes. Nietzsche, a Kant, sí. Sí, sí. Él escribió Una noche de Gualberto, se llama un librito cuando estaba después de la guerra en Estados Unidos. Sí. Y conceptos filosóficos profundísimos sobre lo que es la guerra, la maldad de la guerra. Pero aquí, ¿quién sabe de eso? Y la verdad solamente algunos poquitos, y yo sé por accidente, porque como me metí en escribir un libro sobre la guerra, entonces hurgaba en cuánto material se me caía a mano y de repente encontré esas cosas. Dígame, raras, sí. Fabuloso lo que está diciendo. ¿Cómo usted describiría la personalidad de López, del mariscal Francisco Solano López? Sintéticamente, ¿cómo lo describiría? Bueno, él es sobre todo narcisista, muy orgulloso de sí mismo y muy sobrevalorado de sí mismo. ¿Ah, sí? Eso lo describe en dos palabras. Y es muy rencoroso. También. Y su peor figura de que era sádico. También. Él, por ejemplo, a la mayoría de lo que lanzaba o fusilaba, después de supuestos juicios, primero los torturaba. O sea, se iban al patíbulo torturados ese mismo día. Y no había razón pues para eso. Para si se le fusila a uno, para que ya se va uno a perder el tiempo en torturar a nadie. Sí. Y las torturas eran terribles, no eran torturas así nomás. Ah, sí. Así. Realmente la figura del mariscal López es una figura, digamos, sacralizada, es una figura que no se discute, o se cree o no se cree. Hoy en día la clase intelectual paraguaya, alguna parte importante, ya sabe de que el mariscal no es como se lo pinta. Pero en el pensamiento popular se le sigue catalogando como una persona heroica, como un gran estratega, como un gran estadista. Pero nadie dice qué es lo que hizo bien. Se dice que es héroe porque es héroe. Y vale el argumento ese. Y como no hay ni siquiera ningún argumento. Un héroe pues es un héroe. Así nomás. Así nomás. Pero es nuestro máximo héroe. Es el máximo, pero ahora ya no es tan máximo también. ¿Sí? Hay muchos ya. Bueno, los últimos años, los últimos 5 años había días... Salvando las distancias en tiempo, ese sadismo del que habló usted como parte de la personalidad de López, ¿se asemeja a esa personalidad de Stalin, por ejemplo? Salvando las distancias, los tiempos y los gigantes de Rusia en su imperio. Evidentemente eran personalidades diferentes, desde punto de vista diferentes. Pero Stalin era más humano que López. ¿Cómo? Era más humano que López. Más humano que López. Porque López era perverso. ¿Así? López le hizo caminar a su hermano Venancio López desde el Tegucigalpa hasta Cerro Corá. Así. Caminar, y ahí murió de inanición poco antes de llegar a Cerro Corá. En la bajada del Chirihuelo cayó sin fuerza y ahí murió. El hermano, sí. Así, che. Y Benigno López fue fusilado también, lanceado. El otro hermano. A la mamá le dio cintarazo, para que confiese un supuesto crimen que él tenía en la cabeza. Las 2 hermanas se salvaron milagrosamente ya en Cerro Corá.
cuando cayeron prisioneras de los brasileños. Y sus dos cuñados, uno era el general Barrios, creo que era, y el otro era Gumersindo, Sí. que era el tesorero general de la República. Fueron fusilados también. Y el obispo Palacio, sobre el cual el Paraguay, según mi punto de vista, tuvo un castigo canónico de 150 años, por el cual no teníamos visto. Cumplidos los 150 años de la guerra, ahora tenemos un cardenal. Así. Eso es por la muerte de Palacios, porque la iglesia rencorosa es. La iglesia católica es muy rencorosa. Después de 150 años tenemos Ahora por primera vez un cardenal. Y yo pronosticaba eso. Yo siempre pronosticaba, pasar 150 años vamos a tener cardenal. O sea, para mí no hay coincidencia. ¿Y qué pasó con el obispo Palacio? ¿Qué pasó? Y él fue lanceado y fusilado y torturado. Eso ¿sí? en Villeta, en Itaibate. Sí. Qué bárbaro. Y en aquella época... Pero eso se cuenta muy poco, cónsul Fletcher. Se cuenta, o sea, hay mucho, pero uno tiene que hurgar, pues hay que buscar en los libros, hay muchos. Si uno se va a una librería, no encuentra va a otra librería. Sí, y sí. hay mucho material, pero material disperso, son libritos. Y entonces es difícil de... ¿No hay un registro así, digamos, oficial o hay? Yo creo que hay. Sí, hay, sí se hacen. Hay un lugar ahí en Itaibate, hay unas cruces que se pusieron. Pero al obispo Palacio primero la iglesia le tenía que sacar el cargo de ese obispo, no sé cómo hay un término canónico para eso. Primero él tenía que ser un ciudadano raso y después recién ser juzgado y fusilado. Pero a él se lo fusiló como obispo. Como obispo. Ni al cardenal Mincendi y los comunistas no le fusilaron estando él como cardenal en Hungría. Tenían miedo de hacer un sacrilegio de esa índole. Lo tenían mal, todo eso, pero nunca le fusilaron. Y bueno, ¿y qué entonces festejamos hoy? ¿O celebramos hoy? O mejor dicho, honramos hoy. ¿Qué? Nosotros oficialmente lo que se honra es al pueblo, al heroísmo del pueblo paraguayo, pero en la figura del Mariscal López, que es realmente un antihéroe, porque todos los otros murieron. Hay 4 generales que murieron en Cerro Corá. Su hijo Panchito López murió en Cerro Corá. El vicepresidente Sánchez murió en Cerro Corá. Murió en su puesto de combate. General Bernardino Caballero no murió porque el mariscal lo mandó comisionado a traer ganado del Brasil. ¿Y por qué lo mandó a un general, al mejor general de caballería que había para traer ganado? Porque no confiaba en un sargento, en un suboficial, porque le iba a desertar en el acto, pues. Sí. Por eso lo mandó a Caballero. Y Caballero ya cuando terminó la guerra ya no tenía nada que perder. Se presentó y fue confinado en el Brasil un tiempo. Ahora yo lo que quiero explicar es la muerte misma de López. López, pues, cuando dice Centurión que él se dio la vuelta a su caballo y se corrió, fue interceptado en el camino por un contingente de caballería pequeño brasilero. Y ahí hubo una escaramuza. Cuando lo interceptaron los brasileros, hubo una escaramuza. El mariscal le quiso clavar con una espada a uno de los oficiales o suboficiales brasileros. Entonces él esquivó el sablazo del mariscal y le dio otro en la cabeza. Así. Y un cabo le dio un lanzazo por las tripas, le perforó el bajo vientre. Ahí la guardia personal de López ahí luchó para defender al mariscal. Hay 2 capitanes que murieron en esa gresca y aprovechó López y se corrió.
hacia el río, hacia el arroyo Quedabanigüí, yo creo que Y ya... por eso entró ahí a ese... Por eso entró a la que... eso sí. que usted decía, no sé por qué estaba ahí. Bueno, y Claro, evidentemente... no, es que se fue porque en ese momento era el lugar que él quería pasar al otro lado y seguir su carrera. Y ahí lo acompañó Silvestre Aveiro, que era su jefe de Estado Mayor y comandante del cuartel general. Silvestre Aveiro era coronel. Lo acompañó, lo quisieron alzar por la barranca, era muy pesado, entonces el mariscal le dijo, busquen otro lugar más bajo para poder yo subir arriba. Y cuando ahí, justo cuando Aveiro estaba buscando el pasaje, vinieron los brasileros. Ahí vino el general Cámara, ordenó alto el fuego, eso todo el mundo sabe. Ordenó alto el fuego. Si un comandante ordena alto el fuego y el general que sí que se va a cumplir eso. Y dice Aveiro que él vio cómo le agarraron un prisionero y lo llevaron. Lo llevaron a otro lugar. A López. A López, no ya en el arroyo, a otro lugar. Sí. A otro lugar. Y después... ¿Y esto de alto el fuego por qué? Porque tenía... Y porque él le quería agarrar prisionero pues a López. Sí, tenían otros planes para... No, él tenía la orden de agarrarlo a López. ¿Vivo o muerto? ¿Vivo o muerto? No, más bien muerto. Más bien muerto, porque fue Cámara indudablemente el que ordenó que le lleven a López y lo maten. Y a López lo mataron en otro lugar, a unos 300 metros de distancia, o a 200 metros de distancia, de otro lanzazo y de un tiro de fusil por la espalda. Sí. Y Correo a Cámara explica la muerte, él dice que murió heroicamente, de ahí viene a lo mejor este mito del heroísmo de López, él dice que murió en el arroyo. Pero hay un informe médico forense de 2 cirujanos brasileños que le hicieron la autopsia al mariscal. Y eso le contradice en la Cámara. Así. Y ellos dicen... Porque no quería verse inculpado el Cámara. Él no quería ser tildado de asesino. Pues. Claro, por supuesto. Y la autopsia dice que él murió, cierto, confirman que fue de un balazo, pero también dice que tenía otro lanzazo. O sea, López murió de 2 lanzazos. Dígame una cosa, dentro de esta historia que tiene tantas aristas, digamos, ¿usted se acuerda, digamos, habrá estudiado sobre Silvia Cordal, esta señora? Francesa. Silvia Cordal. Francesa es la que le mató a uno de estos, de la época de la Revolución Francesa, creo que era. No, pero vino acá a ver si me ubicás eso de Silvia Cordal, por favor. Silvia Cordal. Sí, hay una famosa Silvia Cordal. Las famosas, las destinadas de Silvia Cordal. Las destinadas, sí. Claro, estamos hablando de eso. La destinada y tanta destinada. ¿Se acuerda usted de alguna vez le llamó la atención lo de Silvia Cordal, la destinada, a una de ellas? Para memorizar todos los nombres, pues es imposible, porque las destinadas y las que estaban ahí está, confinadas, creo que está confinada, destinada, está una de las más famosas era de la de Q. La de Q. La niña que sobrevivió a la guerra Guazú, Silvia Cordal, desde una posición privilegiada, pues pertenece a una familia cercana al poder que luego cayó en desgracia. Sus memorias de niña iluminan aspectos poco conocidos de la vida de la población civil durante el conflicto, especialmente de las mujeres conocidas como destinadas. Sí. Bueno, eso es uno de los actos terroríficos del mariscal. Él pues le mandó a toda la población, tanto civil como los pocos hombres todavía inválidos que había y los niños, a lugares remotos. Mandó fundamentalmente a Carayaó, a Dú y después el famoso Espadín. Que ¿A dónde? Espadín. Espadín. Espadín es un paso sobre el río Gatimí, al otro lado de la cordillera de Amambay. Y eso todo se convirtió después en osario, porque todos morían de hambre ahí.
Y lo que yo hubiese aprovechado también acá, hace días se festejó el Día de la Mujer Paraguaya. Sí. No sé, de las mujeres de todo el mundo o la paraguaya en especial. Y se habla poco de cuál es el fundamento especial, por qué la mujer paraguaya es tan digna. Yo no digo que es porque aguantó la guerra porque no tenía otra cosa que hacer, tenía que aguantar únicamente. Que ahí la guerra le mandaron a Espadín, tenía que ir a Espadín, le mandaron a otro lugar. La mujer paraguaya nunca peleó en la guerra. Nunca, porque el mariscal López nunca se atrevió a rebajar su figura de macho, haciéndole pelear a mujeres para defenderlo a él. No, todo eso son inventos de ahora, inventos nuevos. Lo que hizo la mujer paraguaya es que cuando quedó el país después de 1870 completamente huérfano de brazos, Sí, despoblado de hombres. despoblado de hombres, todos niños, tenía que sostener a los niños, tenía que cultivar la tierra. ¿Y con qué cultivar la tierra? No con el arado en la mano, como dicen algunas historiadoras, porque los arados todos fueron fundidos hace rato ya para fabricar armas, pues. Claro, por supuesto. Tenía que hacer a mano todo. 5 o 6 años a mano es una tragedia, pero absoluta. Y yo digo que por lo menos la mitad murieron de hambre, otra vez siguieron muriendo de hambre. Porque sobrevivir en esa condición es imposible. Es una heroicidad, pero ese fue el alto. Esa es la grandeza. La mujer paraguaya levantó el Paraguay. Así de sencillo. Levantó el Paraguay. Bueno, tenemos que ir cerrando esta charla impresionante acá con el doctor Igor Fletcher, catedrático, escritor, historiador, cónsul honorario de Rusia en Asunción. Él sabe mucho, como ustedes pueden y todos acá podemos notar. Sintetizando, entonces, la figura del mariscal en un día como hoy, abriendo el tercer mes de un año, queda como ¿qué? Y como el destructor de la República del Paraguay, que apenas pudo comenzar a surgir en los años 40. Ah, sí. El destructor. Y que no quedó nada, pues, acá. Y el constructor fue el padre. Él fue el constructor, fue el padre, pero el padre era un ignorante, pues quería resolver los problemas con las plumas y no con la espada. Entonces el hijo dijo que mi papá está chocho, no entiende nada, qué pluma ni qué nada. Esto tengo que resolver con la espada en la mano. Así. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otro pensamiento? Pero también se metió en camisa de 11 varas. Y se metió en camisa de 11 varas porque él pues no calculó. Para ganar en la guerra al imperio, él tenía que tomar Petrópolis. Ahí agarrar los presos al emperador y decir, bueno, ya ganamos la guerra. Sí. Y a Mitre lo tenía que agarrar en Buenos Aires, pues. O si no, ¿cómo iba a ganar la guerra? ¿En dónde iba a ganar la guerra? Ahí en Río Grande eso no era nada, todo era desierto esos lugares, no había nada ahí. O sea, tenía que ir hasta Petrópolis. Y claro, como Hitler fue agarrado no agarrado, pero se suicidó en Berlín porque los rusos llegaron a Berlín. Sí. Napoleón se rindió en París porque los rusos también llegaron a París. Y los americanos tiraron la bomba atómica sobre sobre Hiroshima, y ahí mismo se rindió Japón. El Japón. El mariscal Tojo firmó la rendición sobre un crucero ahí mismo en Tokio, pues. O sea, no en Tokio, sí en Tokio, ¿verdad? Sí, en la bahía de Tokio. Y así generalmente terminan las guerras totales. Ahora sí es una escaramuza aquí y allá, que uno quiere ahí darle una capetea a alguien. Ahí es diferente, ahí. Pero esta era una guerra total, le mandó todo un ejército a Uruguayana. Y a Uruguayana, que queda unos 500, 600 kilómetros en carreta, se tenía que llegar a la provista. En carreta. En carreta. Y punto intermedio de logística no había ni uno solo. Sí. Entonces, descabellado, pues. Era una guerra descabellada. Es que no tiene ninguna nada. Y yo digo, el Paraguay, que tiene gente tan preparada, tan ilustre, militares ilustres, por ejemplo, Estigarribia. Ese es un ser, ese sí que es el ser
grandioso que tiene el Paraguay. Ganó una guerra sin armamento. Comenzó la guerra sin armamento. Le sacó todos los bolivianos. Conquistó la mitad del Chaco. ¿Dónde es que recuperó? Conquistó tierra ajena. Conquistó. Él sacó 100.000 kilómetros cuadrados, los bolivianos le sacó. Y sí, el que gana la guerra gana la tierra también. Y bueno, bueno, fabuloso. Tiene que volver usted rápidamente acá, sí, Igor Fleischer. Sí. ¿Cómo es el segundo apellido suyo? Fleischer Shevelev. Shevelev. Sí. Y usted tiene 52 años, ¿verdad? 52 años y pico. El pico es casi otro tanto. ¿Qué edad tiene usted? 85 años. ¡Qué bárbaro! Bueno, y todo lo que hay que hacer, uno lo hace con sangre, sudor y lágrimas. Así como dijo Churchill. Así como dijo Churchill.